Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a arrancar con el material correspondiente a la clase, que es una segunda parte de las hipótesis que engloban a un trabajo de investigación. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Como estamos mostrando aquí, recordemos siempre, nos vamos a basar en esto, en los 10 pasos definidos para poder realizar una metodología de investigación científica, ¿no? Paso 1, siempre vamos a comenzar por aquí, es concebir la idea de investigación. Esto nace acerca de cuál es el entorno donde yo puedo observar el problema que seguramente se va a surgir, ¿no es cierto? Que se ha dado y que yo tengo que encontrar una solución para poderlo mitigar. Como segundo paso, pues claro, será plantear el problema de investigación. Entonces aquí recordemos que cuando decimos el problema de investigación, es una estructura más formal del problema que nosotros en primera instancia hemos observado y que en base a ello se nos ha venido la idea de cómo investigar. Entonces digamos que de alguna manera cuando estamos enfrentándonos a un problema o a una situación, diría yo, nos estamos enfrentando a una situación, viene un problema que se presenta de forma natural, que nosotros tenemos una idea de cómo podríamos resolver y queremos investigar si esa idea realmente nos va a servir. Planteamos el problema de investigación, que recordemos que eso se lo hace como una pregunta, ¿no? Esa sería la estructura formal del problema de investigación. Y pasamos a hacer la elaboración del marco teórico y eso fue lo que hablábamos un poco en la clase, en clases anteriores, que era una secuencia lógica de antecedentes que da base a lo que yo voy a investigar. Es el punto de partida para que yo pueda investigar, para que yo pueda realizar todo ese trabajo que engloba los 10 pasos. Luego tenemos que definir nosotros qué tipo de investigación vamos a realizar. Recuerden que tenemos 4 tipos de investigaciones. Puede ser exploratoria, vamos a hacer una descriptiva, puede ser correlacional y explicativa. Todo va a depender de cuál es la orientación que nosotros deseamos dar. De todas maneras, una vez definido el tipo de investigación, yo tengo que establecer las hipótesis, si amerita. Recordemos que el tipo de investigación exploratoria no define hipótesis en lo absoluto, no lo define, porque un tipo de investigación exploratoria es aquel que recopila todo lo que los investigadores han estado haciendo en la actualidad con respecto a un tema específico. Entonces no hay hipótesis allí, sino que realmente es como un documento que se hace destacar qué es lo que se ha estado realizando en esas investigaciones que se mencionan allí. Es un compendio de investigaciones. Tenemos que ver si es que lo ameritan. Entonces, en el caso de investigación exploratoria, no vamos a tener que hacer hipótesis. En el caso de una investigación de tipo descriptiva, dependerá, eso también hablamos la clase pasada, dependerá si es que yo hago algún tipo de pronóstico con respecto a una variable. Porque recordemos que una investigación del tipo descriptiva lo que me brinda a mí es una caracterización completa, una descripción completa del problema o del sistema que se quiere estudiar, que se quiere investigar. Y claro, eso tiene que ver también con la detección de las variables, porque cuando hablamos del tipo de investigación, sea de nivel desde descriptivo para arriba, que sea descriptivo, correlacional y explicativo, tienen que ver con variables. Y el tratamiento de las variables va a depender del tipo de investigación que se realiza. Entonces, definitivamente yo tengo que poder ser capaz de detectar cuáles son estas variables para luego seguir con los siguientes pasos. Entonces, estamos justamente en este paso 5, en donde hemos hablado de las hipótesis. La clase pasada hablamos de las hipótesis y vamos ahora a hablar también de lo que faltaba de definir, ¿no? Entonces, recordemos que las hipótesis son las guías de investigación para nuestro estudio. Las hipótesis son aquellas que surgen como digamos, eh, planteamiento que nosotros realizamos, ¿no es cierto? Son una especie de explicación tentativa que nosotros deseamos probar, que nosotros de alguna manera tenemos que ver si es que es verdadero o falso, y eso lo vamos a determinar en base a los estudios que nosotros realicemos por medio de nuestra investigación. Entonces serán explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Entonces aquí son las definiciones que ya vimos en la clase anterior. De manera general los vamos a formular como preposiciones. Una preposición es algo que puede tomar valor verdadero o falso. Son respuestas provisionales a la pregunta de investigación. Entonces,
Si yo reúno a un grupo de investigadores y les digo, tenemos este problema de investigación, ustedes ya conocen muy bien la teoría, han trabajado en esto por muchos años, se les haría fácil escribir el marco teórico sin lugar a dudas. Y una vez que ya el investigador tiene todo ese bagaje de conocimiento que respalda esa investigación que se va a realizar, yo les puedo decir, entonces, dividámonos en grupos y cada grupo me va a tener que definir una hipótesis para resolver ese problema. Entonces, aquí en ese ejemplo que acabo de plantear, es posible que cada grupo me definan hipótesis diferentes. Todo va a depender de cuál es la visualización que se tiene para poder resolver ese problema al cual se están enfrentando. Entonces eso es lo interesante de justamente las investigaciones porque permiten a que investigadores que aún trabajando en la misma área, aún teniendo la misma experiencia, puedan ellos conducir investigaciones que intenten probar hipótesis diferentes. Entonces, ante la misma problemática, existirán varias formas de solucionar el problema. Habrán diferentes acercamientos para resolverlo. ¿Y eso cómo se da? Eso se da a través del planteamiento de la hipótesis. Entonces, las hipótesis, digamos que de alguna manera diferencian las investigaciones porque es una explicación tentativa y al ser así una explicación tentativa, pues pueden haber diferentes explicaciones que calcen para lo mismo que se está queriendo solucionar. Entonces, recordad también de que en una investigación nosotros podemos tener una o varias hipótesis y eso va a depender de la naturaleza de la investigación y del tipo de investigación. Además también de que cuando tenemos varias hipótesis, pueden estar relacionadas entre sí o puede ser que no necesariamente estén relacionadas, pero están apuntando al mismo camino. Están apuntando a resolver el mismo problema. Entonces también hay que tener aquí mucho cuidado porque cuando uno define las hipótesis, que al final son, al ser explicaciones tentativas, nacen de ideas, es posible que estemos, al plantearlas, estemos atacando dos frentes diferentes. Eso quiere decir entonces que mi investigación puede tomar dos rumbos diferentes. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado porque de ser así, en algún momento, por dedicarle más tiempo a una dirección que a otra, nos vamos a apartar de cuál fue quizás la idea original, el problema original para solucionar. Y entonces tenemos que ver nada más para dónde nos orientamos de mejor manera. También mencionamos en clases anteriores de que hay investigaciones que llegan a un punto de inflexión, entonces el investigador tiene que darse cuenta, bueno, aquí hay un punto de inflexión, puedo tomar dos caminos distintos, voy a tomar un camino definido por mí mismo, lo defino, continúo la investigación y cuando termino, ese resultado me puede servir como punto de partida también para ese otro camino que yo tuve al momento de encontrarme con ese punto de inflexión. Entonces esto de aquí puede llegar a ser una ramificación de soluciones y de investigaciones relacionadas a ello, de tal manera que se garantiza siempre un avance de la ciencia. Entonces, es aquí donde cobra mucho interés la parte de investigación, y especialmente cuando se dan estos caminos distintos que al momento de uno investigar se enfrenta que uno puede tener otra solución, otro camino, pero lo deja uno en pausa para que luego se lo pueda retomar sin ningún problema. Nos hicimos también las preguntas, ¿no es cierto? ¿En toda investigación se deben plantear hipótesis? Ya la respondimos, dijimos que no. Va a depender todo del tipo de investigación. Tipo de investigación que define, que no define hipótesis es el tipo exploratorio, no por su naturaleza, por su objetivo de recopilar y mostrar información actualizada y contemporánea, o sea, moderna, de qué es lo que se ha estado haciendo con respecto a un tema de investigación en particular. Entonces, el tipo de estudio exploratorio no se hacen hipótesis. El tipo descriptivo, solo si queremos pronosticar un dato, como también se lo mencionó. Ahora, cuando hablamos del tipo de estudio correlacional, claro, ahí definitivamente lo tenemos que hacer. Pero ¿qué tipo de hipótesis? Son hipótesis correlacionales. ¿Sí? ¿Qué era una hipótesis correlacional? Era una hipótesis que relacionaba dos variables sin necesidad de haber una causa-efecto. Esto no había que hacer. Cuando se presentaba las hipótesis que tenían este tipo de formulación, causa-efecto, son aquellas que están en los estudios explicativos y se denominan hipótesis causales. Aquí sí va a importar cuál es la variable que causa un efecto, ¿no es cierto? Que tomamos, son dos o más variables que pueden estar involucradas. Vamos a tener una variable independiente, que será aquella que nosotros podamos modificar, manipular, cambiar para poder luego investigar cómo se ve afectada una segunda variable o un grupo de variables en general, dependiendo o viendo cómo se afecta de esta variación, dada esta variación. Entonces aquí donde tenemos la causalidad, ¿no es cierto? Entonces, esto ya lo definimos también en la clase anterior,
De ahí también nosotros nos podemos preguntar si las hipótesis son siempre verdaderas. Vimos que no necesariamente. Y esto es algo que tenemos que considerar justamente para la parte en donde si nuestra investigación termina comprobando que una hipótesis es falsa, no podemos decir de que ha sido un fracaso, sino que hemos descubierto un camino diferente nada más, ¿no? Que permitirá a otros investigadores darse cuenta de que la hipótesis al ser declarada como falsa, eh, no vale la pena seguir investigando con ese tipo de formulación, sino que cambiarla para que pueda tener resultados más fructíferos. Entonces, será como también un punto de consideración adicional cuando se haga una revisión de literatura y se encuentren con nuestra publicación que encontramos tener una hipótesis falsa, pero no hay ningún problema porque de todas maneras va a ayudar a otra investigación a tomar un rumbo acorde a lo que pueda ahí significar una investigación con resultados buenos, con resultados favorables. Entonces, recordando también de que esto de aquí son explicaciones tentativas, no son los hechos en sí. Es una respuesta que se va a someter a una prueba. Vamos a ver si si esa hipótesis se convertirá en verdad, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero eso lo vamos a descubrir en el momento de tener las conclusiones de la investigación. Entonces, definitivamente no estamos seguros de que si será verdadero o sea falso, si vamos a poderlo comprobar o no, pero tenemos una sospecha. ¿Y de dónde sacamos esa sospecha? A través de las bases que se establecen en el desarrollo del marco teórico. Entonces, recuerda también que una hipótesis es algo diferente a una afirmación de un hecho. ¿Sí? Una afirmación no es una hipótesis, porque ya tiene un valor de verdad. ¿Sí? Entonces, una hipótesis es aquella que puede ponerse en duda incluso en diferentes investigaciones. ¿No? Puedo yo elaborar una hipótesis que resulta en mi caso ser verdadera, pero alguien plantea una hipótesis con una pequeña modificación, puede introducir una condición adicional que no estuvo planteada originalmente en el trabajo inicial, pero que termine demostrando un valor de verdad totalmente contrario. Entonces, sin duda, una hipótesis puede igual ser estudiada más a profundidad porque puede ser atractiva para un investigador, dado de que está tomando una idea de otra persona que ha sido concebida de forma diferente a como piensa la persona que va a llevar a cabo una nueva investigación. Entonces puede tomar esto como punto de partida para poder desarrollar una nueva investigación con unas nuevas condiciones, nuevas variables a considerar. Recordemos ahora de dónde surgen las hipótesis. Hay algunos pasos claves aquí, en donde, primero, definitivamente, una vez hecha el planteamiento de la idea del problema de investigación, tenemos que hacer una revisión inicial de literatura. Con mucha más razón, si nosotros no somos expertos en el tema, si nosotros no estamos muy seguros de conocer cuáles son los últimos avances respecto a esa temática que nos deseamos introducir. Entonces, es algo también como de responsabilidad del investigador porque sabe muy bien de que cuando no se hace una revisión extensa de la literatura, podría llegarse al caso de encontrar de que alguien ya hizo lo que yo planteaba en mi investigación. Y después de mucho tiempo esto es grave porque se pierde eso que es valioso, el tiempo. Claro, sin mencionar de que es posible que se hayan perdido recursos que financiaban esta investigación y que pues toca replantearla para poder tener un resultado más fructífero y pues para quienes hay que devengar este financiamiento, pues con más razón. Entonces tiene que hacer una revisión de literatura extensa, tiene que ser algo aquí hemos hablado de 4 papers para los trabajos que hemos realizado, ¿no? Pero cuando poníamos los ejemplos de una construcción de un marco teórico, ya de una tesis, por ejemplo, de un trabajo de graduación, antes conocido como tesis, pero una tesis es otra cosa, eh, tiene que ser extenso, ¿no? Entonces hablamos como un número, si tenemos que poner un número, se diría como unas 16, 20 revisiones de papers que están constando en el documento de la revisión bibliográfica, del marco teórico, pero puede ser que yo haya revisado mucho más, pero esos otros que no constituyen los que están dentro del documento han sido descartados porque verdaderamente no aportan para lo que yo quiero investigar. Entonces, sí, lo leí, me actualicé ese tema. Eso es lo que yo gano también con eso que es lo que han estado haciendo otros investigadores. Me actualizo
Y de alguna manera me pongo a la vanguardia de mis conocimientos para poder conocer pues qué es lo que estas otras personas han estado realizando y qué hallazgos han ido encontrando. Pero en definitiva, no sé, es que yo tengo 20 publicaciones incluidas en mi marco teórico, más que seguro que yo revisé más que eso. Entonces, hacemos una revisión inicial de literatura lo más completa que se puede hacer. Eso nos lleva a familiarizarnos con el tema, ¿no? De conocerlo bien, de conocer la profundidad, de tal manera que ya que conocemos todas las investigaciones, ¿no? Todas estas hipótesis que han sido probadas verdadero o falso en otras investigaciones, cada una propia, que luego se convierten en hechos, me permiten a mí poder plantear el problema. Entonces, el problema se plantea muy bien cuando se hace una revisión total de la literatura, lo más que se puede hacer. Entonces, justo de aquí, de alguna forma, es un proceso iterativo porque tengo que revisar literatura, planteo el problema, me encuentro por ahí con una información que no está muy clara, sigo haciendo la revisión de la literatura y quizás me toque replantear el problema. Esto se hace ¿cómo? A través de una revisión extensa, muy extensa de la literatura, y llegamos aquí a este proceso recursivo de revisión, replanteamiento del problema. Se amerita. Entonces, lo vamos a hacer tantas veces sea necesario, y por eso lo vamos a hacer al final de esta materia, para que cuando tengan que desarrollar su proyecto, ya sea el desarrollo, ya la parte de revisión del problema, perdón, de la literatura ya se lo hizo, se entiende completamente el problema, se entiende todo lo que se ha estado haciendo, ya se conoce muy bien. Entonces, hasta una conferencia podría dar al respecto. Si me preguntan, lo sé completamente. Planteo el problema que es particular, ¿no? Eso sí, ya dependerá de cada investigación una vez que se ha hecho esta revisión, y eso nos va a permitir a nosotros hacer un planteamiento de la hipótesis. Un planteamiento de la hipótesis muy bueno, que será aquel que nos permitirá tener un resultado favorable al momento de concluir nuestra investigación, y esto lo vamos a tener con respecto a un avance del tiempo. Mientras vayamos trabajando en nuestra investigación, nos demos cuenta cuáles son las cosas que tenemos que afinar. Igual, siempre uno tiene que pensar que hay que estar en un proceso de mejora continua, de tal manera que yo nunca me quede estancado, ¿no? Eso es un error que comete la gente con el tiempo, de sentirse muy cómodo, está dentro de un círculo de confort por mucho tiempo, una zona de confort por mucho tiempo, que se ha ido descuidando de cuáles son las cosas nuevas que van surgiendo, no se han actualizado. Entonces, por más que yo pueda sentir que conozco el tema, pues igual con el tiempo, pues revisando literatura, haciendo una intercambio de ideas con investigadores que también tratan de estos temas similares, me empapo yo más de información y finalmente se amerita, porque también siempre se puede dar un replanteamiento del problema, es mucho mejor. Entonces, los procesos de mejora continua se lo aplican en muchas cosas, ¿no? Principalmente, claro, en la industria, pero uno también puede aplicarlo en la vida para poder llegar a hacer buenos trabajos siempre. Entonces, bueno, este de aquí es un esquemático de cómo surgen las hipótesis, ¿no verdad? Que lo utilizamos de una forma para poder representar en un gráfico. También podemos comentar un poquito, ¿no es cierto?, que estas hipótesis salen de la experiencia, tanto del investigador como de experiencias de otras personas a quienes yo puedo consultar para poder tenerlas como un asesor, si se quiere decir de alguna forma. Entonces, a través de la observación constante, me pueden a mí ofrecer un material potencial para poder hacer una hipótesis buena. Entonces, en base a los experimentos en los cuales yo participaba anteriormente, intercambios de ideas con otros colegas, me pueden a mí causar una duda, ¿no es cierto? Y digo, ¿será que si hago esto me resuelve el problema? Ahí surge una hipótesis. Es ahí como están haciendo una hipótesis. Entonces, eh, este intercambio de ideas, esta información adicional que la obtenemos aparte de los textos, aparte de los papers, también ayudan. Como decía, las hipótesis también pueden surgir de hallazgos de otros estudios, incluso de las hipótesis que en esos estudios han sido declaradas como falsas. Es información adicional que siempre va a aportar. Es una experiencia adicional que uno va a poder contar para poder tener el desarrollo de una buena hipótesis. Entonces, por favor, esta parte sí hay que tenerla bien claro para que cuando se planteen las hipótesis de sus trabajos de grabación, lo hagan con una revisión de literatura extensa. Aquí no lo estamos haciendo muy extenso, nos demoraríamos bastante. Ya 4 papers se nos ha resultado un poquito pesado analizar, extraer información, surgir con una idea también. Entonces, pero es un punto de partida como para acostumbrarnos a poder luego, cuando ya nos toca hacerlo ya
para finalizar este programa de maestría, poderlo hacerlo muy bien. Y que cuando se lo exponga a otras personas sea algo que nutra bastante la información, el conocimiento. Entonces podemos salir con unas hipótesis que surgen de hallazgos de otras y eso lo podemos tomar de publicaciones ya realizadas y que nos podemos tomar de ellas para poder seguir trabajando. Ahora, hay una cosa que hay que tener muy importante. Tiene que haber una prueba empírica, tiene que haber una prueba tangible de las hipótesis, no puede ser algo que quede en el aire. Poníamos un ejemplo, la clase pasada de la teoría de la relatividad, de que era muy abstracto, o sea, los físicos lo entendían, que son personas que manejan el tema, pero en ese año cuando fue enunciado, ¿no? En los años 1900, que decían que la luz se curva, ¿no? Que la luz tiene una que primero salieron con una teoría de que la luz es partícula y onda a la vez. Y ahora de paso que la luz se curva debido a campos gravitacionales altos. Es una cosa, un disparate. Que nadie se lo creyó, que nadie lo aceptó, ni siquiera la Real Academia de Ciencias donde Einstein presentó sus fórmulas, sus hallazgos. No se lo creyeron, sino fue hasta cuando fotografiaron las estrellas que surgían luego de un eclipse solar completo, debido a que la oscuridad que se ponía, ¿no? en esa locación de la Tierra. Entonces ahí lograron tomar las fotos, vieron definitivamente que las estrellas estaban un poco movidas respecto a su posición original, ¿no? Cuando no hay eclipse, cuando no hay una masa que está entre el observador y las estrellas, que haga curvar la luz. Entonces, al no haber esa prueba, no se la creían, luego la probaron, entonces allí eso es lo que se busca siempre, tener una prueba tangible de que eso que nosotros planteamos como hipótesis suceda o no suceda. Entonces, cuanto menor apoyo empírico tenga, o sea, mientras menores pruebas o antecedentes, digamos así, antecedentes tengamos para una hipótesis, tenemos que tener un poco de cuidado cuando nosotros la establecemos, porque podemos llegar a caer en el error de que nunca la podemos probar empíricamente. Entonces, una hipótesis tiene que tener un cierto apoyo empírico previo para poderlo establecer bien. Digamos que si para una investigación las bases es el marco teórico, para una hipótesis la base sería un apoyo empírico, una existencia de que suceda algo tangible. Entonces, por eso decimos, en conclusión, de que si nosotros vamos a formular una hipótesis sin haber hecho una revisión detenida de la literatura, entonces estamos cometiendo un error. Entonces, para el trabajo final vamos a tener que hacer va a haber el tiempo suficiente también. Vamos a tener que hacer una revisión de literatura bastante fuerte para poderlo establecer correctamente. Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a empezar a entrar a la parte nueva de la clase, ya luego de haber terminado esta recapitulación. Hemos hablado de ciertos tipos de hipótesis. La clase pasada vimos los tipos de hipótesis de investigación, que son aquellas hipótesis que están relacionadas al tipo de investigación que nosotros realicemos. Pero también teníamos nosotros otros tipos de hipótesis, las hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Eso lo dejamos en stand-by. Hicimos una pequeña introducción. Hablamos un poquito de esas otras hipótesis, las 2 y la 3 y la 4, pero más nos concentramos en las hipótesis de investigación, ¿no es cierto? Decíamos que las hipótesis, bueno, aparte de ser proposiciones tentativas, ¿no es cierto? Para poder relacionar dos o más variables, es algo que nosotros vamos a tener que probarlo en la investigación, ¿verdad? Nosotros decíamos que una forma de referenciar o de enunciar, si tenemos que escribirlas en un texto, yo quiero llamar a una hipótesis, ¿cómo la llamo? Lo llamo a través de la letra H. H y el subíndice, ¿no? Dependiendo de cuál sea, la primera, la segunda, la tercera. Este tipo de hipótesis de investigación son hipótesis que nosotros denominábamos hipótesis de trabajo. Y hablamos muchísimo sobre esto, pero ahora vamos a concentrarnos en los otros tipos de hipótesis que se mencionaban en el listado presentado anteriormente. Entonces, vamos a empezar primero por las hipótesis nulas. Entonces, veamos, hipótesis nulas. ¿Qué puede ser? Una hipótesis nula es el reverso de una hipótesis de investigación. Recuérdense que una hipótesis de investigación es una explicación tentativa de un fenómeno. Entonces, de ser así, ¿cuál sería entonces la definición de una hipótesis nula? Una hipótesis nula también son proposiciones, ¿no?
Pueden tomar un valor verdadero, pueden tomar un verdadero falso, acerca de una relación entre variables, pero que sirven para refutar o negar la hipótesis de investigación. Entonces, ¿cómo se dan estas hipótesis nulas? Si yo tengo un investigador que está queriendo investigar algo y yo le quiero llevar la contraria, ya le hemos así, le quiero llevar la contraria, yo lo tengo que hacer desde el campo, desde el punto de vista científico, desde el campo de la investigación. ¿Y cómo lo hago? Eso es a través de una hipótesis nula. Para poder refutar o negar eso que se dice que es la explicación tentativa en una hipótesis de investigación. Entonces aquí comparemos. En una hipótesis de investigación, la enuncio. Yo digo que es una explicación de algún fenómeno. Es como decir, esto yo creo que es la verdad. Yo creo que es. Una hipótesis nula es como decir, bueno, yo no creo que es. Un ejemplo. Si una hipótesis de investigación establece lo siguiente. El par motor de arranque depende de la tensión que se le aplique. No entremos en detalles, ¿no? Desde la parte técnica, ¿no? Pero digamos que de que el motor de arranque, su acción va a depender de la tensión que se le aplique. Yo aquí estoy, como es como afirmar algo, pero no es una afirmación, porque eso tenemos que ver si realmente se cumple o no se cumple. Pero veamos cómo está redactado. En una investigación, en una hipótesis de investigación que es nula, se la debería redactar de la siguiente forma. El par motor de arranque no depende de la tensión que se aplique. Entonces aquí vemos esta descripción reversa, contraria, que tenemos respecto a una hipótesis de investigación. Lo niega. Es una forma de negar una hipótesis, pero a través de otra hipótesis. Porque si en la hipótesis de investigación, eso que se enuncia, toma valor de verdad, automáticamente la hipótesis nula va a tomar un valor falso. Entonces es una forma de contradecir a una hipótesis de investigación. Eso, claro, va a depender de de cuál es la investigación en sí que se está realizando, pues, ¿no? Porque se puede definir de diferentes formas, pero en definitiva la una dice que sí pasa y la otra que no. Entonces, de manera general, las hipótesis nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables, porque es así como se presentan las hipótesis de investigación. Hipótesis de investigación van a tener un tipo de indicativo entre variables que existan, ¿no es cierto?, en un campo de investigación, una relación, no necesariamente causa-efecto, una relación en general, porque no vamos a particularizar en qué tipo de hipótesis, cualquiera de ellas. Entonces, hay tantas clases de hipótesis nulas como hipótesis de investigación. Entonces, antes teníamos, hablamos de las hipótesis descriptivas que eran establecidas para los estudios o las investigaciones de tipo descriptivo. Ahora vamos a tener hipótesis nulas descriptivas que, claro, vamos a hablar acerca de cómo no se cumple el pronóstico identificado. O que se puede observar que podría cumplirse. Vamos a decir, no se cumple el pronóstico. Vamos a tener también hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos variables. Estas de aquí son las hipótesis, lo contrario que significaría para una hipótesis de tipo correlacional, ¿no, verdad? Donde puede definirse algo en una hipótesis de investigación, pero en una hipótesis nula yo la estoy queriendo probar contrario. Y vamos a tener también, naturalmente, las hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables. La relación de causalidad son aquellas que tengo una variable o un grupo de variables independientes que al modificarlas o cambiarlas produce un efecto sobre las dependientes. Grupo de variables dependientes. Causa-efecto. Esas son las hipótesis causales, pero acá tenemos las hipótesis aquellas que niegan o que contradicen esa hipótesis causal, vamos a llamarla hipótesis nula causal. ¿Cómo se definen las hipótesis nulas? ¿Cómo yo las puedo simbolizar con una letra? Si antes teníamos H1, 2, 3 para las hipótesis de investigación. Para el caso de las hipótesis nulas, vamos a definirla con H igual, pero un subíndice que va a ser no el 0, sino la letra O. Vamos a simbolizarlas de esa manera.
son aquellas hipótesis que van a contradecir las hipótesis de investigación. Veamos unos ejemplos adicionales. Puedo decir, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será superior al 20% el próximo año. Entonces, la hipótesis de investigación, a la cual esta hipótesis que estamos presentando ahora niega, será aquella que diga el aumento de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años será superior al 20% el próximo año. Está implícito el que sí será superior, no se lo dice, pero aquí lo estamos indicando, ¿no? Como hipótesis nula. Entonces, nosotros en una investigación, en resumen, pues podemos tener la declaración de una hipótesis de investigación o podemos tener una hipótesis de investigación nula. Claro, una hipótesis declarada en una investigación que corresponde a ser una hipótesis nula podría interpretarse de cierta manera como algo un tanto pesimista, ¿no? Porque la idea es descubrir algo que sí pase, ¿no? Algo que no pase, pero hay formas de hacerlo, ¿no? Hay estilos también de investigar. Claramente también si es que yo tengo una investigación que he tomado de alguna conferencia, de algún journal, que veo que han hecho una conclusión en base a una hipótesis que han planteado, yo puedo decir, bueno, pero aquí como que no me convenzo completamente, como que faltó más información, faltó una mejor metodología, un mejor procedimiento. Me cuestiono, y lo cuestiono, digo, no, pues como que hay algo aquí que no me cuadra. El investigador puede ir más allá y puede plantear la hipótesis nula en base a unas condiciones un poco más, puede ser un poco más restrictivas, un poco más particulares, o quizás también un poco más general. Todo depende a quién yo quiero contradecir. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque puedo encontrar una investigación que me dice, hay una hipótesis. Digamos esta hipótesis misma, que el aumento de números de divorcios de parejas, la que estamos aquí presentando, ¿no? Que oscilan entre 18 y 25 años, sí será superior al 20%. Eso dice una investigación, no la mía, eso es otra investigación. Pero me pone muchas condiciones, me pone muchos límites, como que eso se cumple solo si se cumple 10 cosas más. Entonces digo, no, pues, o sea, yo quisiera investigar algo más general, ¿no? Algo que no sea tan sesgado. Descarto esas condiciones adicionales que ese investigador ha planteado. Y en eso digo, bueno, vamos a ver si esto realmente se cumple. Entonces yo planteo mi hipótesis nula y digo, ahora sí, que el número de divorcios definido en esas edades no será superior al 20%. ¿Cuál es la diferencia entre las dos investigaciones? Esas condiciones que yo he retirado, ¿no? Que yo he retirado para hacerlo un poco más general. Ahí podría entenderse muy bien por qué hacer el planteamiento de una hipótesis nula en base a un trabajo que ya alguien lo hizo, ¿no? Como que por qué quedarse ahí. Claro, eso va a depender hasta cierto punto de cómo fue hecha esa investigación. Y entonces retirar estas condiciones que definieron o que delimitaron bastantísimo ese problema, que decía que sí se va a dar superior al 20%, yo termino descubriendo que finalmente no. No porque retiro estas variables. Entonces, son estilos de investigar nada más, ¿no? Generalmente una hipótesis nula se plantea cuando está en tela de duda una investigación que fue llevada anteriormente. Y esto, pues, si se quiere ver de alguna manera, está relacionada con cierta debilidad de esas hipótesis, de esas investigaciones realizadas, pero bueno, en todo caso, siempre el objetivo será poder esclarecer los hechos, poder resolver problemas respondiendo a las preguntas de investigación. Otros ejemplos. No hay relación entre la temperatura del motor y tensión de arranque. Y otra, la experiencia de un trabajo no implica una reducción de accidentes laborales. No son dos hipótesis adicionales que son hipótesis nulas. Y una cuarta, no hay relaciones entre la autoestima y el temor al éxito, ¿no? Como podemos ver claramente en cada uno de estos ejemplos, o podemos plantear las hipótesis como nulas, o la podemos aplicar como hipótesis que no sean nulas, que eso formalmente sería una hipótesis de investigación. Igual estas hipótesis nulas sí son hipótesis de investigación, que son aquellas que yo voy a tener que definir su valor de verdad a través del método científico como lo estamos estudiando. Entonces esto Pero, puede ser también, sí, dígame. pero a ver, se supone que la hipótesis nula es algo para negar otra hipótesis, ¿no? Una investigación. Ajá. Ya, pero supongamos que mi investigación es una negación, una que por sí diga no. Esa ya no sería una hipótesis nula, ¿verdad?
pongámoslo un poquito en contexto. A ver, yo establezco una hipótesis y determino que tiene su valor de verdad falso. Eso. Correcto, así es. Ok, ya. Entonces, eso da cabida mucho más aún a establecer una hipótesis nula. Es que aquí tengo dos caminos. Si yo ya sé que es falsa, yo lo que puedo hacer es establecer otra pregunta de investigación distinta a la cual o una hipótesis de investigación distinta a la cual yo quiero probar su valor de verdad. Cuando nosotros ya ahí en ese caso que usted me plantea, hemos encontrado una hipótesis que su valor de verdad es falso, yo planteo la hipótesis nula, ya conozco su valor de verdad. En ese caso, si hipótesis nula, su valor de verdad será verdadero. Pero la diferencia tiene que ver en cómo yo llevo la investigación. Como decía, yo puedo tener una investigación que me dice que una hipótesis es falsa, pero porque ha sido muy condicionada la investigación. Yo digo, bueno, yo creo que esa conclusión está equivocada. A lo mejor es verdadera para esas condiciones en particular, pero yo creo que perdón, en este caso sería falsa, lo contrario. Si ellos plantean algo que dicen que es falso, yo digo, bueno, a lo mejor es falso porque la condicionaron mucho. Entonces yo puedo cambiar y decirla que es verdadero, a través de una hipótesis nula también, pero la tendría que de reestructurar un tanto, ¿no? Entonces, como decía, es una forma de contradecir a la hipótesis. Pero la cosa tiene más fuerza aún cuando esa hipótesis tiene su valor de verdad verdadero. Entonces yo la contradigo con otra hipótesis a la cual espero que refute ese valor de verdad. Pero si la investigación tiene un valor obtuvo la hipótesis su valor de verdad falso, puedo establecer una hipótesis nula, pero más natural va a salir una hipótesis de investigación, que son las que más bien un tanto afirman una respuesta. Ok, gracias. Sigamos. Tenemos los tipos de hipótesis alternativas que, como definición, vamos a tener que son hipótesis alternas entre la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Si ofrecen, de manera general, ofrecen otra descripción o una explicación distinta a la que habla la hipótesis de investigación o hipótesis nula. Esta hipótesis alternativa puede surgir como, nuevamente mencioné hace un momento, como una consideración o reconsideración de la investigación como fue planteada originalmente. A lo mejor estuvo muy sesgada, muy limitada, ¿no? Entonces yo puedo igual encontrar otra explicación retirando esas condiciones que se definieron. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Tengo una hipótesis de investigación que es estudiada. Y vienen dos personas. Una que desea hacer una investigación a través de una respuesta alternativa, lo hace a través de una hipótesis alternativa, que especifica un poco más una explicación diferente a lo que ya se hace en la primera investigación. Y la otra persona puede también establecer un punto de partida de una nueva investigación a través de una hipótesis nula, que dice, eso que dijo el investigador primerito, el que empezó todo esto, no es verdad. Pero, pero no, ok, no es verdad, pero ¿y qué más? O sea, no me da otra explicación, solamente me está diciendo que lo que él dice no es cierto. Pero entonces ahí tenemos esta otra alternativa, las hipótesis de tipo alternativo, que es una respuesta diferente, es distinto a lo que fue planteado inicialmente. Entonces, estas hipótesis alternativas nacen también cuando una hipótesis de investigación tiene valor de verdad falso. Es otra explicación, a la cual también yo deseo darle una verificación de su valor de verdad. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos evaluar o construir una hipótesis alternativa? Solamente cuando efectivamente hayan posibilidades de otra respuesta, porque puede no darse el caso. Si nosotros vamos un poco más abstractos, somos físicos, queremos encontrar la explicación a un fenómeno, ¿sí? Como por ejemplo la que hizo Isaac Newton acerca de las leyes que él creó. En ese momento, cuando él lo hizo, era la única explicación que existía. Era una hipótesis de investigación que él la formuló y luego la probó.
Pero viene Einstein y dice, bueno, yo creo que hay otra respuesta también para ese mismo problema. Y esa diferencia se da cuando alcanzamos velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Es otra condición adicional, replantea totalmente el problema y nace la hipótesis alternativa. Porque esa condición que se está agregando, o que también podría quitarse, al problema que se está estudiando, permitirá la explicación del fenómeno de otra manera diferente. Entonces, es aquí donde se puede dar esta posibilidad de que haya otra formulación de hipótesis, otra explicación. ¿No? Muy aparte de la hipótesis de investigación original y la nula, que correspondería a ser la contradicción de ella misma. Entonces, la hipótesis de investigación nula, si bien es algo que está definido en el ámbito de la investigación, generalmente la gente no la recurre porque no se busca solamente contradecir, sino más bien explicar por qué eso no se da, o cuál es la otra respuesta que entonces tenemos que nosotros plantear o considerar en este otro caso. Sí, digamos que es un poco más, dependiendo, como dije ya, del estilo, realmente siempre será preferible plantear una hipótesis alternativa, porque si yo vengo como que a plantear solo hipótesis nulas, es como que siempre voy a estar queriendo cuestionar el trabajo de otro colega. Y pues claramente eso es como que podría no ser bien visto, digamos. Entonces ya esos son estilos, definitiva, que todo dependerá, pero existen, se los puede tener. Entonces, cuando tengamos la posibilidad de tener una explicación alternativa, puede salir una hipótesis alternativa, una explicación adicional. Entonces, cada hipótesis alterna va a constituir una descripción distinta, es diferente a la pregunta, a la hipótesis de investigación y a la hipótesis nula. Explica de otra manera. Por eso su nombre, de alternativa. Entonces, veamos ahora en contexto los tres tipos de hipótesis en un mismo ejemplo para ver cómo se da. Yo puedo tener la hipótesis de investigación. Esta sí es roja, de manera general, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis nula? Es decir, esta silla no es roja. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Esta silla es azul, esta silla es amarilla. O sea, es otra explicación, otro color estamos hablando en este caso en particular, pero que me da punto de partida, pues entonces para hacer una investigación que puede llevar un camino diferente, pero porque están apartadas de la hipótesis nula y de las hipótesis de investigación. Entonces, también una hipótesis nula, para complementar la idea anterior, puede ser una forma de plantear la hipótesis al momento de realizar la investigación, aun cuando no sepamos nada al respecto. Como que puedo yo decir, bueno, no va a haber relación entre estas variables, lo voy a verificar con mi investigación. Lo verifico. Entonces, desde el inicio, desde su nacimiento, una investigación, sin contradecir a nadie, puede tener la hipótesis formulada como hipótesis nula. Pero simplemente eso va a depender de la investigación que se lleva a cabo. Damos unos ejemplos. Si la hipótesis de investigación dice que el candidato A obtendrá en la elección para presidencia del Consejo Escolar entre el 50 y el 60% total de las votaciones, y la hipótesis nula, que dice que el candidato A no obtendrá ese porcentaje, puedo decir otra forma de explicarlo. Porque miren cómo dice aquí. Una hipótesis dice que va a tener entre 50 y 60. O sea, en un intervalo entre 50 y 60. La hipótesis nula dice que no va a estar entre 50 y 60. No especifica en qué rango. No dice si es más de 60, no dice si es menos de 50, en otro rango. Pero la hipótesis alternativa puede decir que el candidato va a obtener más de 60% de la votación total. Entonces aquí lo especifico un poco más. No, si nosotros nos referimos a la hipótesis de investigación original, la primera que podemos observar en la diapositiva, especifica un rango diferente. Especifica de un 60% para arriba, que es hasta el 100 máximo. Es otro rango. Cuando decimos la hipótesis de investigación nula, deja abierto, puede ser dos rangos, ¿no? La unión de dos rangos, de 0 a 50 y de 60 hasta 100. Pero también la hipótesis alternativa igual es diferente a la nula, porque aun cuando esté contenida, yo estoy diciendo que esperaría que tenga más del 60%. O sea, si tengo menos del 50% o menos del 60% también,
Entonces es algo que quizás no me lo espero y por eso no lo planteo, si no lo hubiera reformulado. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos a considerar para la misma problemática, para que se vean las diferencias de cómo pueden ser planteadas las hipótesis de investigación, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Igual, todas estas hipótesis, aun cuando no tengan el nombre de investigación en su clasificación, sirven para eso, para probar su valor de verdad, verdadero o falso. Entonces, ya aquí vamos a ir pensando, ¿no? ¿Cómo vamos a ir elaborando nuestras hipótesis, por ejemplo, para el caso de nuestros trabajos que hemos realizado los autónomos? Ya hemos pensado un tema, ya hemos planteado una pregunta de investigación, o que, bueno, algunos la están trabajando aún, los objetivos, la justificación, vendrá la hipótesis, y puede ser declarada en cualquiera de estas 3 formas como podemos apreciar, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la factibilidad de que suceda o no suceda algo, ¿no? Verdadero o falso. Es así como se van a manejar. Entonces vamos ahora a hablar del tipo de hipótesis alternativas, una alternativa diferente, perdón, una hipótesis diferente a la presentada anteriormente, que aquí me va a decir que va a obtener menos del 50% de la votación total. Es otro rango, es otra hipótesis. Si yo miro las 2 hipótesis alternativas, las junto, sería como que estoy haciendo la hipótesis nula, ¿no? Que aquí es complementaria a la nula, perdón, porque aquí todo depende de cómo se va a ir definiendo las, las hipótesis para el resultado que yo esperaría. Es otra forma de definirlas nada más. Entonces ahora vamos a pasar a las hipótesis estadísticas. Cuando hablamos de una hipótesis estadística, estamos hablando de una representación de hipótesis de investigación, las hipótesis nulas y alternativas, cualquiera de ellas, pero en términos estadísticos. En términos estadísticos. ¿Cuándo tienen cabida las hipótesis estadísticas? Solamente cuando los datos del estudio que nosotros tengamos serán cuantitativas. Bueno, o sea, cuando hablamos de números, porcentajes de promedios. Ahí puede ser que nosotros tengamos una hipótesis del tipo estadístico. ¿Okay? Representan de alguna forma la traducción de estas hipótesis que se tengan a términos estadísticos. Entonces, hay una forma, cuando se trabaja en estadística, hay una parte que se trabaja bastante que se llama regresión lineal. Una regresión lineal, básicamente lo que se busca es establecer una relación lineal, como su nombre se indica, entre 2 o más variables. Si vamos para el caso simple, podemos decir entre una y otra variable. Una relación variable es una relación lineal entre 2 variables, una independiente y una variable dependiente. Entonces, ¿cómo probamos el valor de verdad de esa regresión lineal? Si es que se da o no se da, es a través de estadística. Entonces ahí nosotros, para poder probar el valor de verdad, lo hacemos a través de una hipótesis estadística que también pues se la va a representar en base a los porcentajes que se maneje, en base a la naturaleza de los datos que nosotros podamos recolectar. Porque yo puedo recolectar datos que me dicen sí o no, como por ejemplo el de las encuestas, sí o no. Pero si ya estamos hablando, digamos, una encuesta también, a la cual yo le pregunto a unas personas, dígame, ¿cuántas veces usted come comida chatarra? ¿Cuántas veces al mes? De 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 5, estoy dando rangos. Entonces yo ahí puedo encasillar a las personas y, digamos, representarlo en un diagrama de pastel de alguna manera para poder cuantificar esas respuestas en base a una sumatoria total que correspondería al 100%, para yo poder decir, ok, aquí yo tengo porcentajes, tengo números con los cuales puedo trabajar, aun cuando la pregunta fue hecha en base a rangos. Y algo más general todavía lo puedo hacer.
¿Cuál es la frecuencia con la cual usted come comida chatarra? Entonces me puede decir nunca, me puede decir poco frecuente, muy frecuente o siempre. No estoy hablando tampoco de cuántas veces en el día exactamente, ¿no? Eso será un poco más de criterio de la persona a quien le estamos haciendo la consulta. Pero igual eso puede representarse de forma estadística también como un diagrama de pastel. Entonces aquí pues yo ya podría decir, por ejemplo, refiriéndome solamente a eso, las hipótesis estadísticas, hablando de tendencias, ¿no es cierto? Yo puedo decir por ejemplo, con respecto a la prosperidad de un negocio, voy a hacer las encuestas en una zona en específico, digamos, voy a hacer una encuesta a Spol, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron antes de crear el Sudan Coffee que ustedes conocen que está ahí? Hubo mucho cuestionamiento con el caso del Sudan Coffee, vale también mencionar, porque se veía como una marca que no necesariamente puede ser asequible para todos los politécnicos. Sin embargo, se hicieron los estudios pertinentes, se hicieron igual estudios estadísticos, y usted va a Sudan Coffee, ahorita obviamente no, pero en tiempos normales, y créame, eso siempre está lleno, siempre, siempre. Y es porque el estudiante está, si sea, con una tacita de café, con el más pequeño, pero va más allá simplemente de poder comprar en el Sudan Coffee, sino también de poder hacer uso de los servicios que ofrece. ¿Qué servicios ofrece el Sudan Coffee? Internet, las sillas, que vienen a ser un punto de reunión, un punto clave para estudiar entre compañeros, y también, aunque no lo crean, las televisiones que están allí, especialmente cuando hay partidos de fútbol, ¿no? Entonces, son cosas complementarias que se dieron cuenta que tienen que atraer al estudiante politécnico por cómo es su naturaleza, más que solamente vender el producto. Entonces, ahí establecieron ciertas hipótesis para los estudios. No las conozco a profundidad, un poco escuchaba al respecto de estos temas, eran uno de ellos. ¿Cuáles eran esos otros? Ese valor agregado que tenía que ofrecer la cafetería, más que solamente vender postres y café. Entonces lo hicieron a través de hipótesis estadísticas, a través de tendencias pues, los especialistas manejan. Entonces, de forma general, nosotros podemos establecer cualquiera de ese tipo de hipótesis que nosotros hemos presentado aquí en estas láminas que tenemos aquí. Tenemos que continuar todavía siguiendo con otras láminas, pero vamos a hacer una pausa. El día viernes pasado hicimos la pausa también a esta hora, a las 8 de la noche. Vamos a hacer también esta pausa aquí en esta hora, una pausa de, como decíamos, 35 minutos máximo. Igual cuando yo retorno yo les escribo. Y pues entonces dejamos esta parte aquí pendiente porque lo que vamos ahora nosotros a ver, luego que nosotros reanudemos, es qué tipo de hipótesis y cuántas hipótesis debemos formular. ¿Cómo hacerlo? Entonces vamos a poner aquí en pausa. Regresamos entonces en unos 30 minutos para hacer una pausa de merienda. Entonces los espero dentro de ese tiempo. Que tengan un buen provecho. Listo, gracias.